La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy súper contenta porque estamos con un ser humano, para empezar, increíble, pero además es un experto y está mega preparado en el tema de la voz. Hoy vamos a hablar de la voz, que es un tema lindísimo y es un tema que puede ser muy profundo también y nos puede abrir muchísimo la conciencia. Entonces te quiero dar la bienvenida. Él es Marcelo Salazar Enríquez y nos acompaña hoy para hablar de ese tema tan lindo. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Sofía. Qué gusto verte en este espacio tan acogedor y con muchísimo gusto de platicar contigo de este tema que me apasiona y que espero que a la gente también, después de escuchar tantas cosas que quizá no ha escuchado de un tema tan importante como es la voz, también empiece a abrir su conciencia respecto a este tema. Exacto. Y voy a empezar, leyendo algo de su currículum, porque la verdad está impresionante. Marcelo estudió en el Tecnológico de Monterrey, estudiaste en licenciado en Mercadotecnia. Y luego estudió en el Boys Education Roger Love Institute en Estados Unidos, en ARPO, Instituto El Manejo y Actuación de la Voz, MX, y Texon BS, AS, ARG, Professional Audio Production. Exacto. Eso fue en Argentina, en Buenos Aires. En Argentina, Buenos Aires, que ahorita me estabas platicando que fue una experiencia de vida. Increíble. Además de lo que aprendiste, alucinante. Maravilloso. Inolvidable. Ya platicaremos de eso. Increíble. Así es. Y ha sido locutor y talento de voz profesional durante más de 20 años como compositor, músico y productor. Formó parte de las bandas Siddhartha, Puncayó y actualmente Garan Masala. Ha participado en festivales y eventos en México, Latinoamérica y Estados Unidos. El Festival Vive Latino MX, Festival Cervantino MX, Festival Corona Capital MX, South by Southwest USA, Santiago, Amil CHI, ¿qué es eso de decir? En Chile. En Chile, ay, qué bien, va. Sí. No, en Chile. Y Circular Call. En Colombia. En Colombia, ok. Ha sido voz oficial de TUDN, que es Es el Televisa Network. al Televisa Networks, Cinépolis, Honda Latinoamérica, exposición En Casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. ¡Wow! Ahí pudimos haber escuchado tu voz. Ahí estaba tu voz. ¡Qué increíble! Y Gobierno de México. Fundó Central de Voces en el 2016 como una plataforma de producción y diseño de voces a la medida para clientes en LATAM. Desarrolló el taller Tu Voz es Única, que ya, ¿verdad? He participado en él. Así es. Dirigido al público en general y la magia de tu voz para empresas y equipos de trabajo, ambos orientados en conocer de manera integral la voz como herramienta de comunicación. Es asesor personal de ejecutivos y expositores con su método Original Speech Concept para la generación de conferencias de alto impacto. O sea, wow, estoy aquí con un máster de la voz. Muchas gracias. Y qué agradable y qué padre por fin poder tener esta conversación y hablar de este tema, ¿no? Encantado. Entonces, yo primero quiero empezar con una pregunta y quiero que nos platiques para ti qué es la voz. Te voy a contestar parafraseando a un escritor norteamericano que decía que la voz es el órgano del alma. Y cuando escuché esta frase, me pareció que había muy poco más que decir sobre la voz. Bueno, hay mucho más que decir sobre la voz, pero condensando lo que es la voz, me parece que decir que es el órgano del alma, me parece muy atinado, porque me parece que entender la relación que hay entre un sonido al que nos hemos habituado todos, porque es nuestro primer sonido, literalmente lo primero que hacemos llegando a este mundo es emitir un sonido, que a su vez se ve generado por la respiración. Entender el origen de ese sonido, las implicaciones de ese sonido, la profundidad que tiene ese sonido en la vida de los demás, me parece que es solamente ese tema de por sí ya fascinante. Entonces yo creo que es una huella que vamos dejando a lo largo de nuestra vida y que quizá no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Es decir, sí nos damos cuenta que por la voz pedimos un favor, pásame el lápiz, nos comunicamos con la gente, pero cuando de verdad nos echamos un clavado en
es en realidad a nivel profundo la voz, nos damos cuenta que es mucho más allá de lo que nos imaginamos. Entonces, para mí es un sonido que más allá de ser solo eso, es la punta del iceberg de todo un cúmulo de situaciones que se generan interiormente que terminan por ser un sonido. No, pues bellísimo, ¿no? O sea, es una definición y un concepto que tienes de la voz que ya le da otra dimensión Sí. y le da otra profundidad y va mucho más allá, como tú dices, de lo que estamos acostumbrados a creer que es la voz, ¿no? Exactamente. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras cómo empieza este acercamiento al tema de la voz en tu vida. Mira, yo vengo de una familia de ambos lados, de familia, digamos, artística. Por una parte, mi abuelo, el papá de mi papá, fue compositor de canciones, era compositor, vivió de eso, fue un compositor, pues yo diría muy talentoso y muy prolífico, porque además tuvo la fortuna de que le grabaran artistas como Lola Flores, Pedro Infante, Sánchez. Tuvo un impacto importante, pero además, el ejemplo que me dio mi abuelo es que él era compositor de canciones, pero escribió un solo guión en su vida, una sola película en su vida, y esa película la hizo nada más y nada menos que Mario Moreno Cantinflas. ¡Guau! Y es una película que se llama El Analfabeto. Esa película la escribió mi abuelo, pero lo digo porque ese ejemplo a mí me sirvió mucho para decir, bueno, una cosa es lo que haces más Sí. y otra cosa es el talento que tienes para otras cosas. Es decir, no encasillarte, no es que yo nada más soy esto y no puedo hacer nada más. De pronto puedes hacer muchas otras cosas. Pues mi abuelo y su historia, yo lo conocí muy poco, yo tenía 3 años cuando él falleció, pero su energía y su presencia en espíritu me han acompañado hasta la fecha. Siempre lo siento muy cerca, muy cerca. Y mi abuela, mamá de mi mamá, también fue compositora de canciones, ella era cantante, ella era de Cocula, Jalisco, Ah, mira. de la tierra del mariachi. De Cocula del mariachi. Y ella incluso todavía vivió en una época de un machismo brutal en temas de música, muy fuerte. Mi bisabuelo tenía un mariachi, como mucha gente en Cocula. Ay, qué Un padre. mariachi tradicional es un grupo más pequeño, con matices diferentes a nivel musical. Y mi abuela no pudo estar en el grupo de mariachi porque era para hombres. Pero ella nunca dejó de tener la intuición, de tener la facilidad. Mi abuela desarrolló su propio lenguaje musical, compuso canciones increíblemente bellas. Wow. Y una de esas canciones la vendió, desafortunadamente. Digo, afortunadamente porque quizás si no lo hubiera vendido no hubiera trascendido como trascendió. Exacto. Desafortunadamente porque el mundo no sabe que es de mi abuela, pero es una canción muy bella que se llama Y Háblame, que la terminó también grabando Javier Solís, José José. Vicente Fernández en su último disco la incluye. Wow. Y es una canción que le hace mi abuela a mi abuelo. Mi abuelo era marino y cada vez que llegaba a un puerto nuevo, mi abuelo le hablaba por teléfono a mi abuela. Entonces mi abuela le generaba, imagínate, el romance, me va a hablar mi amor, ¿no? Entonces la canción se llama Y Háblame. Ay, qué belleza. Es una bellísima canción que te la recomiendo muchísimo. Y literalmente es una presencia de mi abuela siempre porque en el lugar donde estés, si llega un trío, si llega un mariachi y todo, la pides y todo el mundo la conoce. Y esa es una presencia que siempre también siento de mi abuelita. Y te lo cuento porque la música siempre estuvo presente en mi vida, siempre. Mi abuela cantaba, la familia en general, todos cantan, les gusta la interacción musical. Y yo creo que la voz siempre fue para mí como llamarme la atención, como alguien, por ejemplo, que cantaba, era inmediatamente el centro de atención. Inmediatamente, o sea, podía haber 20 personas, 30 personas, y de momento de que alguien canta, todo el mundo voltea a ver, ¿no? Y todo el mundo dice, tú eres la persona a quien quiero escuchar. Y eso también conllevaba una responsabilidad muy importante, ¿no? Y yo creo que metiéndome más en la época yo creo que tenía como unos 6 años, yo cuento esta anécdota en mis talleres porque para mí era importante que veía las películas dobladas al español. Y cuando estaba viendo las películas me llamaba la atención algo. Yo siempre escuchaba las voces de las películas y salía a la calle y le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿por qué en la calle la gente no habla como hablan en las películas, que tienen este tipo de voces y que todo mundo está hablando de esta forma? Y me parece un poco raro que la gente habla así en la película, pero en la calle nunca nadie habla de esta forma. Y mi papá me decía, bueno, es que es un doblaje y hay actores de doblaje. ¿No? Yo no entendía muy bien a qué se refería, pero lo que sí sabía es que me desconectaban esas voces. Obviamente lo entendía y bueno, era la voz que había. Pero cuando vi esas películas, creo que fue Cazafantasmas, la primera vez que la vi en inglés, me cambió. Dije, claro, es eso. O sea, eso es lo que yo no estoy escuchando en la película en español. Claro, las voces, claro. Era un actor luchando contra el gigante malvavisco y escuchar su voz de verdad en una situación real, a escuchar cuando está luchando contra alguien y que aparece, todo acartonado. Ahí fue como que me empezó a llamar la atención la voz
Y me di cuenta que había voces que me llamaban o había voces que me desconectaban. Ya. Y era muy pequeño, pero ya sentía yo este Estabas llamado. chiquito. Algo, no tenía idea de qué era, Ajá. pero te puedo decir que algo yo sentía en la voz de las personas Wow. que me despertó la atención, ¿no? Y ya después, pues mi sueño siempre fue trabajar en la radio, ¿no? Siempre fue trabajar en radio. Para mí era como, wow, la radio, escuchar la radio era lo máximo. Y después tuve la oportunidad de entrar a una estación de radio aquí en Guadalajara. Qué padre. ¿Qué fue cuál? Que fue Sonido 103. Ay, claro. Una estación que se llamaba Yo Sonido no he 103. escuchado eso, sí. Era una estación que aparte Bueno, me era la más encantaba. famosa. Era la más Sí, importante de era Guadalajara. Yo creo que esa y en su momento Sonido 103 y Super Estéreo. Super Estéreo. Esas dos eran las estaciones. Eran las estaciones. Sí. Para mí fue como, Ay, wow. wow, estoy entrando. Yo tenía 19 años, entonces de hecho, fíjate, una anécdota muy, muy chistosa, porque yo le jugué una broma a una amiga, a una chica con la que yo quería salir. Yo era muy tímido, yo no podía hablar. ¿De Yo verdad? yo era muy tímido en la secundaria preparatoria, Sí. era muy reservado. O sea, tenía mis amigos y tal, pero era muy reservado. Sí. Y mucho más reservado con el tema de las mujeres, era muy reservado. Entonces yo dije, ¿cómo puedo invitarla a un concierto? Sí. Y se me ocurre la brillante idea de hacerme pasar por locutor. Hablarle a su casa, porque estábamos hablando de que había que hablar a su casa. Sí. No Sí. todavía celulares. Sí. Hablo a su casa, me contesta ella y me hago pasar por locutor, diciéndole que se había ganado unos boletos, que bla, 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 bla. Qué lindo. Pues ella se creyó eso y yo dije, bueno, vamos a ver mañana que lleguemos a la escuela, a ver si se lo creyó, porque Claro. yo podría perfectamente haber pasado la situación de Sí. que ella dijera, ¿cómo ves a alguien que se hizo pasar y bla, bla, bla? Llego a la escuela y ella estaba feliz. No, es que me hablaron ayer de la radio y entonces me gané los boletos y dije, bueno, perfecto, check, vamos bien. Ajá. Pero no sabía si realmente eso iba a ser importante al momento en el que dijera, oye, ¿qué crees? Que no fui yo. O ves que se enoja. Exacto. Parece bien. Resultó muy bien, pero lo que iba es que eso cambió el chip que yo tenía en mi cabeza. Porque dije, si ella me creyó que soy locutor, pues en una de esas me pueden creer los demás que soy locutor. Me lo tengo que creer yo. ¿Qué creer? Entonces, Sí. a partir de ese momento, y ahí es donde yo empiezo siempre mis talleres, es como, ¿quién crees que eres? Para todo, ¿no? Para bien o para mal. ¿No? Sí. ¿Crees que eres poco? ¿Crees que eres mucho? ¿Por qué tu voz va a sonar de una forma si tú no te consideras con esa importancia? Wow. Entonces ahí es donde empieza la búsqueda de decir, ¿cómo me van a creer los demás si yo no creo? Por ejemplo, en este caso, que puedo ser locutor. Exacto. Entonces no te voy a decir que fue, el switch inmediato, que no, pasaron algunos años, pero yo ya tenía esa orientación, dije, no, yo creo que sí lo puedo hacer. Y viene una convocatoria de esta estación, la convocatoria fue en toda la ciudad, todos los estudiantes de comunicación de la ciudad querían estar en esta Y estación. ya tenías esta voz que tienes, porque tienes una voz increíble. O sea, yo te lo he Muchas dicho. gracias. Tienes una voz que no te puedes cansar de escuchar. Muchas gracias. Y siempre, o fuiste como desarrollando, como mejorando. Sí, definitivamente la fui mejorando. Sí tenía, yo te puedo decir, no te voy a decir que tenía una voz diferente, Sí. muy diferente, pero sí tenía una voz que me parece que no tenía ni entrenamiento, obviamente no tenía conciencia de muchas cosas, Claro. pero creo que lo que pasó ahí es que a mí me encantaba la música y me encantaba el radio. Entonces siento que hablar de música y hablar en la radio de música No, pues, hacía que mi voz tuviera, no sé, como una energía diferente, sí. que no estaba yo pensando realmente en decir, soy famoso y el locutor y tal, sino que para mí lo importante realmente era compartir lo que a mí me gustaba, que era la música. Entonces, ya. yo creo que ahí es donde mi voz, y como le digo a toda la gente, cuando tu voz está de verdad unida o lo más cerca posible de tu vocación, la voz va a ser expresiva, natural. Y la voz va a comunicar naturalmente. Entonces, yo creo que más bien tuvo que ver eso, que hablaba de lo que me gustaba. Estaba feliz porque además yo ponía las canciones que me gustaban, Claro. compartía el contenido que me gustaba. Sí. Entonces, mi voz estaba en el lugar más cómodo posible, que Sí. hablar de lo que quieres, porque si vas a hablar de algo que no te gusta, Se te contagia. claro, la voz dice, No me es siento contigo. cómodo. Entonces yo creo que por ahí empezó la búsqueda. Aún así yo te digo esto, tenía 19 años y para mí era ataques de ansiedad de llegar al micrófono. Y digo ataques de ansiedad porque ahora lo veo, no Sí. lo veía en ese momento, Sí. pero para mí era como empezar a agitarme y empezar el nervio y entonces ver el famoso foquito de al aire y era muchas cosas que pasaban por mi cabeza de ¿seré capaz? O sea, tuviste que vencer muchos miedos y miedos. creencias en tu cabeza. Ya estando ahí. Ya estando O sea, ahí. ya estando ahí que supones de, no, pues ya te dieron ahí el trabajo, ya eres parte, ya estás, se supone que confían en ti. Claro. Bien, ¿no? O sea, Y- ¿por qué? A ver, y te voy a detener tanto. Claro, En ese momento que te daban estos ataques de pánico, porque seguramente mucha gente que nos ve y nos escucha
vive esto Claro, día. es muy normal. ¿Cuál era tu conversación interna para superar esto? ¿Qué te decías? Lo primero que me decía era vete al baño. Literalmente tenía que ir al baño, tuviera ganas o no tuviera ganas de ir Sí. al baño. Iba al baño, un baño muy pequeño ahí en la estación, de hecho. Ujú. Y yo recuerdo que lo que pensaba era, bueno, ok, no te imagines a la ciudad, porque me imagino ciudad, imagínate, No, o sea, pues abrumador. abrumador. Entonces yo decía, bueno, habla, de hecho era una técnica que me pasó ahí un compañero que me decía, háblale al operador. Había un cristal y estaba el operador. Claro. Entonces, muchos locutores lo que hacían también incluso era hablarle literalmente, oye, fulanito y tal. Entonces era una conversación con el operador. A mí no me gustaba tanto porque me parecía que era como, no sé, no me gustaba esa Sí. situación, pero sí me ayudó al principio. Ahora, no le hablaba en sí mismo a el operador, pero sí me imaginaba que él era la única persona. O sea, esa ciudad la reduce A una persona. a un espacio, espacio. exacto, mucho más pequeño y Mucho más, más manejable. Exacto, y a partir de ahí, ese diálogo interno que mencionas bajaba 1000 rayitas. Y entonces yo empezaba a tener un poco más de fluidez, empezaba a concentrarme en decir, bueno, voy a hablar de lo que me gusta, de lo que sé, Claro. me gusta la música. Trataba de, sin saberlo tanto, pero utilizar herramientas de volver al presente. Es decir, lo único que estoy diciendo en este momento es hablar de algo. Y aquí veo 3 claves, o sea, volvías hacia adentro, Sí, hacia ti, a totalmente. conversar contigo, volvías a tu presente y en tu mente reduces esto que ves tan grande, tan abrumador, lo vas reduciendo para que no cause este pánico, este Exacto. miedo o esta ansiedad. Que después me di cuenta que era muy normal que iban a seguir sucediendo esos momentos. Ya no me sorprendían tanto, ya no me tomaban por sorpresa, más bien decía, ok, ya sé que me voy a sentir así un Sí. ratito, voy a ir al baño Sí. y empiezo a tener un poco menos resistencia al hecho, Está. ¿no? Decir, bueno, va a llegar, pero que a lo mejor va a durar menos. Ah. Y duraba un poco menos. Y el impacto ya no era tan grande, pero pasó una serie de meses, yo creo. Wow. No que no lo disfrutara, porque después, al fin de cuentas, es como que, no sé, te da miedo aventarte del tobogán y ya estás a medio tobogán y dices, qué bueno que me aventé. Sí, ¿no? O sea, guau, qué obviamente padre. ya a lo largo de los programas, después, yo ya me sentía muy bien. Pero digo esto porque los retos que tienen que ver con la voz, porque en mi caso estoy hablando de una estación de radio, Sí. pero te aseguro que la gente que ve este episodio podrá hablar de que sus primeras juntas de trabajo, Claro. o hablar la primera vez con un cliente. O sea, todo lo que tiene que ver o involucra a la voz, para una persona puede significar un momento de terrible ansiedad. O hasta con la pareja, hasta un con la problema pareja. que quieras hablar. No puedo hablarlo ni con mi papá. No me puedo defender con mi madre. Exacto. Entonces la voz se vuelve un tema en donde inexplicablemente mucha gente dice, es que no puedo hablar. Es que llego y me paralizo. Se cierra la garganta. Y todo eso tiene Claro. una explicación, que te digo que a partir de yo vivir eso, me di cuenta y dije, aquí hay algo. Aquí hay algo que no nada más me pasa a mí y que seguramente todos callamos o vivimos en silencio. Exacto, ¿no? Y no nos atrevemos a preguntarlo porque no sé a quién preguntarle. Exacto. Oye, Marcelo, ¿y crees que la voz nos define? No sé si la respuesta sea para bien o para mal, pero sí. Yo creo que la voz nos define. O sea, yo creo que en el momento en el que tú escuchas a alguien, no lo conoces, no la conoces, y lo escuchas, puede ser por teléfono, puede ser en un video, puede ser en persona, no es que el cerebro te pida permiso, el cerebro se va a hacer una imagen de esa persona a través del sonido que está escuchando. Wow. O sea, la definición viene porque tu cerebro y mi cerebro están diseñados y preparados para eso. Reciben un estímulo, que en este caso es el sonido, Sí. y comienzan a categorizar y a juzgar lo que están escuchando. Wow. ¿En función de qué? De lo que conozco. Entonces eso tiene sus desventajas, porque me estás juzgando tú a mí si no me conoces, y yo hablo, como por ejemplo, pongo este ejemplo de los talleres, yo hablo como una región del país Sí. donde tú, cuando fuiste, te trataron mal, ¿y cómo crees que me vas a ver a mí? No, pues pésimo. Pero si fuiste a una región del país donde te trataron súper bien y escuchas mi acento, ¿cómo crees que me vas No, a pues recibir? feliz, te vas a recibir encantado. Y Sí. yo no estaba ni cuando te trataron bien, ni cuando te trataron mal. Pero yo voy a entrar en esa categoría, porque tu cerebro va a decir, norteño, del sur, Yucatán, qué Claro. maravilla. Ajá. Yucatán, Ah, odio Yucatán. sí. Eso sucede, y por eso digo, nos define. No es porque sea un tema de, no se puede cambiar, claro que se puede cambiar, pero estoy hablando de ese primer instante donde hay un contacto que al cerebro después le cuesta mucho soltar eso. Sí, ¿verdad? O sea, eso es lo más fuerte. Es como, Sí. ya te escuché, Ya hice un juicio, porque juicio, ya el cerebro lo agarró y dijo,
aquí te tengo, Ajá, ¿cómo le hago para revertirlo? ajá, Se puede, pero y que me caigas bien, que, o sea, necesitas como el trato y ir descubriendo en esa persona que tiene cosas que te gustan y que te caen bien. correcto. Y ahora no hay que caer tampoco en esta ansiedad de decir, tengo que ser perfecto porque todas las primeras impresiones, no se puede la perfección. No se trata de eso. Se trata de estar consciente de eso. Claro. Es decir, estando consciente que es probable que mi acento, nada más hablando del acento, que en realidad se llama prosodia, que es un término un poquito más específico, que es la melodía con la que alguien habla. Sin mi acento, hay gente a la que le va a caer bien y hay gente a la que le va a caer mal. Exacto. Eso es un hecho. Sí, Hagamos las paces con eso. Seamos conscientes de eso. ¿Para qué? Para que quizá tomemos en cuenta esa posibilidad al momento de hablar con alguien y veamos que su cara de no aprobación quizá no tiene nada que ver con el contenido de mi junta. Puede tener que ver con factores como el que te acabo de mencionar. No lo vamos a saber, no, porque tampoco le puedo preguntar a la gente, oye, disculpa, no, oye, no lo vamos a saber, Ah. pero simplemente es estar consciente de que puede haber otros factores que hagan que la gente reaccione en función de lo que escucha. Ok. Y aunque no lo sepamos, puede generar un poquito menos de estrés el decir, no todo tiene que ver con mi contenido, o no es personal. Claro, No es personal. A lo mejor No. hay gente que reacciona de una forma por cosas que escuchó no por antes. como tú seas, exacto, sino por la carga emocional o las creencias que ya traiga de situaciones que haya vivido en el pasado. Exactamente. Como si tú eres una persona con el pelo pintado, no la conoces, No. no sabes nada. Puede ser la persona más generosa, altruista, sabia, Sí, pero, trae el pelo pintado. sí, ¿No? Mis prejuicios van a impedir o van a hacer más difícil que yo vea su altruismo, su generosidad. ¿Por qué? Porque siempre está esa barrera, ¿no? Lo mismo pasa con la voz y puede ser mucho más fuerte porque la voz es mucho más intensa a nivel sensorial. que la sensorial. vista. Ok. ¿Hay tipos de voz? ¿Cuántos tipos de voz existen? Hay ciertas categorías, pero más bien, lejos de llamarle categorías, yo le llamaría variables. Ajá. A diferencia del canto, que puedes hablar de que si alguien es barítono, soprano, mezzo-soprano, tenor, son los colores o las tesituras. Tesitura es una palabra que habla de textura. Sí. Tesitura en italiano. Textura. En la voz hablada, podríamos hablar de variables como el tono, el volumen, el timbre y el ritmo, ¿no? Que son las variables que engloban las características principales. Yo no llamaría, no me gusta hablar de tipos de voces porque me parece que ahí la gente puede generarse a sí misma una categoría que no existe. Sí, es como estereotipar, Exacto. y encasillarla. Es que tienes una voz, por ejemplo, me tomo en las redes sociales donde comparto contenido, la gente, es que yo tengo una voz muy chillona, ronca. La mayoría de las autodefiniciones son negativas. Ajá, sí, es cierto. Muy difícilmente te vas a topar con una persona que diga, me encanta mi voz, Ajá. amo mi voz. Hablo hermoso. O sea, me encanta escuchar. Uno de 100, de 1000 o Wow. más. Oye, eso Es está muy fuerte. fuerte, Sí. muy, muy, muy fuerte. O sea, la mayoría de la gente te va a decir, no me gusta mi voz. Porque eso habla también de una no aceptación más Absolutamente, profunda, ¿no? absolutamente. Sí está relacionado, ¿no? Totalmente relacionado, porque imagínate, tu voz, tú me preguntabas, ¿te define? Sí, sí te define, aunque no quieres. ¿Pero por qué? Porque yo no me he dado a la tarea, porque me he explicado, cómo puedo hacerle para conocer el origen de mi voz. Mm. Entonces, poniendo un ejemplo con tu cuerpo, de pronto un día dices, ¿por qué tengo este cuerpo? A mí hay una parte genética, ¿no? Vienes de unos padres altos, posiblemente vas a ser alto. Vienes de unos padres con tal color de piel, con tal característica física. Pero sobre tu vida, tú empiezas a tomar algunas otras decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con tu alimentación, con tu descanso, Sí. con tu falta o ejercicio. Sí. Si tú todo eso lo metes en una licuadora, tienes a una persona que tiene mezcla genética con mezcla de decisiones. Exacto. Ya vas eligiendo. Eso es un tema. Sí. Tu cuerpo a los 35 es una mezcla de eso. Sí, Genética, claro. tus decisiones. Sí, es obvio. La voz es muy parecida. Y yo te diría que en la voz tiene más de decisiones que de genética. O sea, tus cuerdas vocales ya las tienes. Sí. Decimos de agencia. Sí. Ya viene de agencia, Sí. tu cuerdas ya no vas a cambiar, no puedes ni hacerlas más grandes ni hacerlas más gruesas. Pero todas las variables que te acabo de mencionar, el volumen, el ritmo, el tono, por ejemplo, sí pueden cambiar. Aunque tus cuerdas no cambien, si tú cambias el volumen, el ritmo y el tono, cambias completamente tu voz. Yo hago el ejercicio de cambiar la colocación de mi voz. La colocación tiene que ver con el tono. Sí.
Y si yo, como hago mucho el ejercicio de elevar la laringe, si yo empiezo a hablar de esta forma, yo puedo ser otra persona, soy otra persona, automáticamente. Si yo hago esto, por ejemplo, y además bajo el volumen, ¿no? Y hablo con un tono más agudo y bajo el volumen, y tal vez eh, hablo mucho más lento, porque mi personalidad, las experiencias que he vivido, quizá me llevan a hablar mucho más lento, puedo ser otra persona completamente diferente. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues ninguna de las dos. O sea, si yo me identifico con este sonido que acabo de hacer, Sí. ¿es peor voz que esta? Pues técnicamente, en estética, puedes decir, sí, es peor. Ajá. Pero ¿qué causas tiene esa persona para hablar así? Exacto. Entonces ahí es donde yo siempre les digo, abramos la puerta del oído a la empatía, porque cada voz y detrás de cada voz hay una historia. O sea, hay un motivo porque una persona hable como acabas de hablar ahorita. O sea, a lo mejor un dolor, hay una experiencia, hay un que se contrae, que entonces, ok. Exacto. Entonces cuando escuchas a alguien que, oye, es que tienes una voz muy, ponle la que Sí. quieras, ni siquiera los quiero decir, pero bueno, es muy chillante, hablas muy rápido, hablas muy lento, hablas muy fuerte, hablas muy bajito, todo eso es el resultado de muchas cosas, por no decir que todas las cosas que le han ocurrido a esa persona en su vida. Wow. Entonces, la voz termina por reflejar mucho más de lo que nos imaginamos. Y lo paradójico es que no nos detenemos a escucharla. De verdad, No escucharla nos damos y cuenta. conocerla, no juzgarla. No. Lo que hacemos es juzgarla. Sí. Y ahí es donde empieza la separación. Sí. No acepto a mi voz, No les gusta. no la escucho porque no la acepto porque no la escucho. Entonces, La rechazo, no la quiero. Sí. y es mi voz. Imagínate qué fuerte vivir en una dualidad donde rechazo mi voz. Es terrible, muy porque fuerte. te estás escuchando todo el tiempo cada vez que hablas, Exacto. escuchas a tu voz. Entonces, mientras no tengas como esta relación amistosa o cariñosa Claro, hacia tu voz o amorosa, claro, híjole, pues es un conflicto interno bien gacho. es muy fuerte. Sí. Y pasa lo mismo con el cuerpo, por eso pongo mucho el ejemplo de esta analogía, porque es como llegar a un gimnasio y decirle al entrenador o a la entrenadora, decirle, oye, me gustaría bajar 10 kilos porque odio mi cuerpo. Odio mi cuerpo. Pues yo creo que un entrenador o entrenadora que se precie de serlo, creo que lo primero que te diría es, ¿por qué no vas a terapia para aceptar el cuerpo que tienes hoy? Sí. Porque lo que sí te voy a decir es que te vas a ver en ese espejo 3 meses, apenas a lo mejor a ver cambios, y si esos 3 meses estás viendo al espejo un cuerpo que odias, no te quiero contar la experiencia que vas a vivir en el gimnasio. Sí. Entonces, empezar por la aceptación de lo que en este momento tenemos, a mí me parece que es lo más importante. Por eso siempre invito en los talleres que imparto a este proceso que llamo de reconciliación. La gente está peleada con su voz. Sí. Entonces, ¿cómo voy a estar bien? Me tengo que reconciliar. Quienes tenemos pareja, quienes están en un trabajo en equipo, si no estás bien con alguien, ¿cómo vas a vivir con esa persona? La reconciliación es muy importante. Hay muchas formas de reconciliarte, pero encontrar la manera adecuada para que sientas a tu voz como ese pasajero, ese copiloto de vida que te permite alcanzar los objetivos, primero interiores y después exteriores, laborales, etcétera, que te vida. Exacto, exactamente. Fíjate, y aquí tenía yo esta pregunta, sí, que por qué unas personas hablan muy bajito y otras muy alto y habrá quien casi no habla, pero eso ya me lo respondiste hablando de, el bagaje que traemos atrás, lo que hace que nuestra voz cambie o que se contenga o que queramos ser escuchados y gritemos o que hablemos muy fuerte o no sé qué otras cosas vengan detrás de eso. Ya me lo acabas de responder. Sí existe un ritmo entonces en el sonido, en la manera que hablamos. Sí. Ahorita lo acabas de mencionar. ¿Cómo podemos saber como que cuál es el ritmo adecuado o eso es muy personal? ¿O cómo podemos encontrar el ritmo adecuado para nosotros en la manera en cómo hablamos, en el sonido de nuestra voz? Ok. La variable ritmo, hablar de ritmo, es como hablar de música. ¿A qué me refiero? De hecho, el cerebro interpreta primero tu voz o la voz que escuchas de las personas como si fuera música. Sabe que hay un código que son las palabras, que es el lenguaje, que también obviamente tienen una importancia y una relevancia enorme en el cerebro. Pero el cerebro le va a poner atención al sonido antes que a las palabras. Y yo doy varios ejemplos en los talleres y creo que todos podemos poner el ejemplo de escuchar a nuestra madre por teléfono y
¿Qué onda, mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen las palabras? Bien, muy bien. Sí. ¿Qué dice el sonido? ¿Que está bien? No, Que no está bien. no, cero. No le vas a creer. Ajá. Y le vuelves a preguntar, padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dicen las palabras? Otra vez dicen bien, muy bien. O sea, una parte del cerebro está decodificando que tu mamá está bien. Pero acá está escuchando que no. Pero la parte del cerebro que no es, que le da toda la atención al sonido, que es la que gana, Sí. va a decir no está bien. Así con este ejemplo de la madre, lo aplicamos a todos lados, al cliente, al proveedor. Entonces el ritmo, contestando tu pregunta, responde a una necesidad interna que tenemos de expresar nuestro estado emocional. Si yo, por ejemplo, en ese momento, como estás entrevistando, y yo tengo una necesidad de alguna forma que ya me quiero ir, o que tengo a lo mejor alguna urgencia o alguna situación donde yo voy a empezar a hablar rápido, ¿cuánta gente conocemos que habla muy rápido? Que en realidad no sabes de dónde viene. Y lo que está pasando en realidad en ellos es que lo están hablando muy rápido porque tienen algo que debe. Ay, no, qué ansia. Yo ya estoy sintiendo tu... Claro. Hay una prisa Sí. por varias, que evidentemente yo nunca doy consejos genéricos para decir, es que la prisa, no, hay muchas razones. Se tiene que ver a detalle cada persona, Sí. porque puede haber ciertas tendencias, pero no puedes generalizar. Lo que sí es un hecho es que encontrar el ritmo adecuado es una cuestión como de tocar un instrumento. Depende de la canción. O sea, puede haber un guitarrista o un violinista mega virtuoso, con los dedos absolutamente listos y preparados para tocar un capricho de Paganini, que es la obra de las obras más rápidas que existen, por ejemplo, en violín. Y hay veces que vale la pena. O sea, hay veces que lo que se necesita es la velocidad, claro. Pero si tú solamente tocas obras rápidas o todo el tiempo tocas obras rápidas, la gente no te va a disfrutar. Exacto. Necesitas el contraste de los adagios, ¿no? Los lentos, las obras que tienen otro matiz. ¿Qué quiere transmitir una obra rápida en la música? Eso, ya, ¿no? Algo que está pasando y entonces está pensando la música como descripción situacional, lo que empieza a pasar en las películas. Si tú ves una película de acción, está pasando algo, está pasando algo, está pasando algo. La misma música te está diciendo, hay algo sucediendo. Exacto. Cuando solamente hay notas la tranquilidad, pues la toma es un bosque. No pasa nada. Técnicamente sí está pasando mucho, pero no necesitas mucha velocidad. Entonces en el ritmo es, ¿qué quieres decir? ¿Qué objetivo quieres cumplir? ¿Sabes qué objetivo quieres cumplir? Si no sabes qué objetivo quieres cumplir, ningún ritmo va a funcionar. ¿Qué necesito? Calmar a alguien, explicar algo, llamarle la atención a alguien. En función de eso, entonces el ritmo es cuando es. Por eso te digo, ¿qué tipo de...? No es lo mismo que digamos, ponte una canción. Sí, si te digo, ponte una canción un viernes a las 10 de la noche, cuando estamos los amigos reunidos, y te digo, ponte una canción, pues no vas a poner la misma canción que si te digo, estamos en un retiro de yoga a las 9 de la mañana y te digo, ponte una canción. Es cierto, es cierto. ¿Qué va a pasar? En función del contexto, yo elijo o me hago consciente del ritmo que necesito. Porque si hay personas que hablan hasta como muy plano, o sea, que tú las escuchas todo el tiempo, sea la circunstancia que sea, como así, no sé qué, con el mismo ritmo, y ya a los 20 minutos te estás durmiendo, o ya quieres que se calle, ya te quieres ir, o ya, eso pasa porque no se escuchan a ellos mismos, o porque viene esta cosa emocional de vivencias que no les permite como tener diferentes ritmos. Claro. ¿Vos? Yo te diría que hay... Sí, monótono. Sí, no hay... En este momento puedo estar haciendo una voz monótona y estar hablando de esta forma. Puedo ser el sabio número uno de cualquier tema, puedo ser un abogado muy brillante, puedo ser un médico muy brillante, puedo ser lo que tú quieras muy brillante, pero si yo me quedo en este tono, o sea, no hay poder humano, no hay cerebro que realmente pueda captar, por más que las palabras que estén diciendo tengan una relevancia. No, o sea, hay muchas razones por lo mismo. No hay una receta genérica porque la gente usa un monotono, tono, pero puede pasar que precisamente ellas o ellos no sientan, por ejemplo, el derecho de expresar. Es decir, si fuiste silenciado, si tuviste experiencias donde tu voz, al momento de expresarse, de mostrarse, tuvo algún tipo de rechazo. Por ejemplo, que un papá te diga, ya cállate, o ya no te está hablando, o ya me hartaste. Exactamente, la voz va a reaccionar y va a decir, ok, si yo hablo, si yo me expreso, si yo tengo algún tipo de emotividad, me van a castigar.
o me van a señalar, o me van a golpear, no sabemos. Sí. Pues la voz elige por protección no Y mantenerse en una zona segura. cautelosamente. Aquí me quedo y no me va a pasar nada. Wow. Entonces ahí es donde insisto, cuando no sabemos de dónde proviene nuestro sonido actual, no lo podemos. Claro. Todavía no sabemos de dónde viene, porque vuelvo a lo mismo. Yo no trabajo la voz desde la forma. Ajá. Yo siento que es importantísimo trabajarlo primero desde el fondo. Claro. Porque cambiar la forma, poniendo el ejemplo otra vez, es como decirte, enderézate, Aliendo, enderézate. Ok, se va a enderezar. Pero ¿qué va a pasar cuando le dejes de decir enderezate? No, se va a volver a jorobar. Entonces, ¿dónde está la causa? Hay algo que esa persona necesita hacerse consciente para decir, algo me está encorvando. Eso Exacto. nos pasa mucho entre que si el celular y lo que quieras, pero también a Exacto. nivel emocional hay algo que De raíz, ¿no? si yo no voy ahí, pues van a tener que estar diciendo a alguien, ni modo que tenga un coach de joroba, ¿no? Sí, De, no, oye, no. enderézate, Todo el día, enderézate. Y sí. con la voz pasa lo mismo. Es que nadie puede, por más que tengas un coach de voz, nadie puede estar contigo todo el tiempo mientras habla. Sí. Oye, mi amor, vamos a tener una plática, pero aquí tengo mi coach. No, ¿Eh? pues, o sea, Obviamente nadie. No, Son no, pláticas íntimas, momentos muy importantes en donde cualquier coach te va a dar herramientas, llamémosle coach, llamémosle asesor, llamémosle guía, herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que yo propongo? Herramientas que permitan que la gente pueda precisamente actuar por sí misma, exacto. que tenga la posibilidad de hacerse consciente y en esa conciencia la voz se vaya. Yo después de que tomé el taller, olvídate, digo, a lo mejor no he mejorado esto que yo te decía de que a veces me cacho como colocándola aquí medio nasal, muy nasal, y que yo quisiera como colocarla más en el pecho, pero ya hago mucha conciencia y ya me escucho y ya me descubro. Fue un ejercicio hermoso, yo te lo dije, te lo agradecí, recibí unos regalos muy profundos, hermosísimos, bueno, la lágrima se me salió y todo porque fue muy emotivo y muy lindo, este reencuentro con mi voz, que yo en cierto sentido sí tenía como unos issues porque me confundían con niño cuando estaba chica, o la de la voz ronca, o etcétera, etcétera, todo lo que comentamos ahí. Y una vez que sanas esas partes y que las comprendes y que las haces conscientes, es bien lindo de verdad. Ahora que me escucho hablar, quiero mi voz. O sea, ya sí la quería, pero no a este nivel, me explico, ya es una aceptación, ya es un... sí es súper importante hacer esta conciencia de la que tú nos estás compartiendo ahorita, sobre encontrarnos con nuestra voz, descubrir la raíz y también hacer conciencia de cómo hablamos y nos comunicamos con este sonido de nuestra voz, ¿no? Claro, ese es el camino, de hecho. Empezar primero por lo más profundo y después, claro que le vamos a poner atención a la forma y claro que hay que ver, oye, el ritmo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero primero, antes de juzgar mi ritmo, tengo que ver por qué uso prioritariamente un ritmo, acelerado, lento, etcétera. Y me alegra mucho que digas eso, porque yo creo que la parte de aceptar tu voz, y tienes una voz muy, muy agradable, todos podemos tener una voz sumamente, digo agradable en cuanto a... Como sí, sentirte armonizado con tu sonido, que digas, sí me gusta, lo abrazo, lo acepto. Sí. No, es que ya iba a ver otra pregunta, pero está bien. Quiero pasar ahora a otra voz que me hace súper importante y creo que aquí hay mucho de qué hablar, que es la voz interna. ¿Por qué crees que es importante escuchar nuestra voz interna? Identificarla, amarla, hacerle caso. ¿Qué es esta voz interna? ¿Es nuestra misma voz que hablamos hacia afuera, que expresamos hacia afuera, o es otro tipo de voz que permanece en nosotros? ¿Qué es la voz interna? Bueno, voy a hacer un pequeño matiz en cuanto a la etiqueta, porque en términos, digamos, técnicamente, la voz interna, se le llama voz interna a la voz que sí es sonido, o sea, que sí escuchamos nosotros a través precisamente de nuestro oído interno. O sea, la voz interna es la voz que tú escuchas cuando tú hablas. Ok. Cuando hablas, es sonido. Es cierto. A la que te refieres, y digo nada más esto porque es una cuestión más técnica, es la voz interior. Esta. Y lo digo porque puede parecer lo mismo, pero en este caso sí me gusta, hablando de la voz, hacer la diferencia, porque la voz interior específicamente es la voz de nuestros pensamientos. O sea, si tú hablas español, piensas en español. Sí. Por más que hables inglés, por más que domines el francés, si tu lengua materna es el español, piensas en español. Entonces, tus pensamientos, la mente, como fuente inagotable de pensamientos que es, te guste o no, va a estar generando pensamientos. Punto. ¿De qué calidad?
de la calidad que te imaginas. O sea, de los más hermosos a los más terribles. Sí. Porque la mente puede, en medida de cómo la alimentamos, pues va a generar de cualquier. ¿A qué me refiero con esto? Y es importante verlo así. Porque también esta mente creció en un entorno. Esa mente que crece en un entorno determinado va adoptando determinadas formas de hablarse. ¿Por qué? Porque así le hablaron o porque así se hablaba la gente de quien se rodeaba. Claro. Alias, las figuras de apego, sus padres principalmente, Sí. o abuelos, tíos, familia, primer grupo, ¿no? Sí. Luego, los amigos. A partir de los 11, 12 años, el cerebro ya no le pone atención a los padres. Ya el cerebro no le interesa. ¿De Con verdad? los Sí. padres. Ok. Sí. Biológicamente, cuando un niño o niña de 11 años, más o menos 9, 10, 11 años, escucha la voz de papá o de mamá, se encienden las zonas de recompensa. Sí. O sea, tú llegas a trabajar, hola, papá, tus hijas, Sí. papá, mamá, se enciende en la zona de recompensa. A los 12 más o menos, cuando escuchan la voz de papá o mamá, ya no se enciende la zona. Y eso es normal, natural y biológico. Sí. Así sucede. Sí. ¿Por qué no se encienden? Porque el cerebro asume que ya aprendió todo lo que tenía que aprender de papá y de Ya mamá. no requiere de... Ya no requiere de ponerle información. atención, ya no requiere. Por eso, si no comprendemos esto, por ejemplo, quienes tienen hijos, es una lucha. Sí. Pero ¿cómo si yo era su Dios? Sí. ¿Cómo ya no? Es que ya no es. Ahora, ¿quiénes son? Sus semejantes, Sí. sus pares, de la misma edad. O sea, le va a creer más un chico de 13 años a su amigo de 13 años. que a su papá. Claro. Eso es normal. Es El cierto. cerebro dice, necesito saber del mundo. Entonces, esa voz interior, lo que realmente hace es irse nutriendo en sus formas, digamos, de todo esto, de todo este. Cómo se hablaron mis papás, cómo me hablaron mis papás y cómo se hablaron mis papás. O sea, que alguien interiormente se habla muy severamente es porque vio que sus padres se hablaron severamente O le hablaron. severamente a él. Y entonces al momento en el que esa combinación de factores se da, tú lo ves como algo normal. Claro. No, esto es un tema más complejo de lo que parece. Pero Sí. básicamente, En teoría. lo que los expertos le mencionan, psicólogos mencionan, en ese sentido hay muchas cosas que van formando esto. Ahora, no somos. No. O sea, ningún niño puede ser consciente de cómo se está forjando su voz interior. Exacto. Por eso, en la edad adulta, que como dice un gran psicólogo que admiro muchísimo y que sigo mucho su trabajo, que se llama Arun Manzukani, él menciona que no es lo mismo ser adulto cronológico que adulto emocional. Y hay una gran diferencia. Sí. Hay muchos adultos. Es más, todos son adultos. Todos los adultos son adultos. Lógicamente son, sí. Todos los adultos cronológicos son adultos emocionales. Wow. Entonces, llegar a eso es poder, por ejemplo, y lo que yo invito precisamente en los talleres es, ¿cómo le puedo ayudar a mi adulto cronológico a llegar a ser un adulto emocional auxiliándome de mi voz? Wow. ¿Cómo le hago para que mi voz, escuchándola, poniéndola atención y sanando episodios que he vivido, cómo le hago para que con esa voz yo pueda llegar a un momento presente y caminar hacia el futuro, ahora sí, más pendiente de mi voz? Más pendiente hablo de verdad, más pendiente de mi voz. Porque si yo la vuelvo a dejar a mi voz y en 10 años vuelvo a voltear, tú dime si la relación de una pareja que no se voltea a ver 5 años o no va a funcionar. O sea, la relación con tu voz hay que nutrir, Todo hay el que tiempo, cuidarla. claro. Hay que estar- Imagínate, Vamos. pongo este ejemplo en los talleres, le digo así, imagínate que tu pareja te dice, oye, mi amor, ya me has dicho que me amas. ¿Cómo no? Te lo dije en el 2017. Te escribí una carta años. súper bonita, mira, es más, aquí la tengo. ¿Tú crees que eso es real? Es decir, pues no, se necesita el cultivar esa relación. ¿Y cómo podríamos cultivar la relación con nuestra voz? Primero hay que reconciliarse con él. Es decir, si estoy peleado con alguien, pues primero tengo que reconciliar. Sí. Si yo no acepto a alguien, primero tengo que aceptar. Entonces lo que yo hago y lo que invito siempre es, como el proceso que tú viviste del taller, es Sí. primero me reconcilio, primero armonizo mi relación con mi voz y entonces ya me encargo de mantenerla para no volverme a pelear con ella. A ver, habrá momentos donde sienta otra vez rechazo, claro. El punto es como en la pareja. Ya nos reconciliamos, nunca más tendremos problemas. No, es imposible. Sí. Ya nos reconciliamos porque hablamos y porque nos dimos cuenta que el cerebro de la mujer, que el cerebro del hombre funcionan diferente,
que tus sistemas de apego, su sistema de apego y mi sistema de apego son diferentes, que las estrategias de autorregulación que tenemos, ¿a qué me refiero con autorregulación? ¿Cómo le hago para calmarme solo? Es diferente. Todo es diferente. Entonces, eso no significa que vas a evitar los problemas, pero los vas a abordar paulatinamente de una forma diferente. Quizá un poco menos intensa, Sí. idealmente menos violenta, y vas avanzando. Con tu voz es igual. A ver, trabajas en el taller, inicias el proceso de reconciliación con tu voz. Eso no significa que ya nunca te va a fallar tu voz. O ya nunca te vas a poner nerviosa o nervioso al hablar. Pero si te pones nerviosa al hablar y eres tú la primera que le dice a tu voz, me volviste a fallar. Ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo te gusta que seas? No, pues pésimo. Otra vez No va a querer salir, no va a querer salir. cuando vuelvas a tener que hablar. Exactamente. Entonces, verlo como si fuera una niña de 6 años. No hay que... A ver, ya estás, ¿no? Ajá. Dile, Sí. canta. Ajá. La niña sigue que no canta. Entonces no canta. O sea, no puedo creerlo. No puedo creer que no cantaste frente a tus tíos. No es posible. Es que la niña está muerta de miedo. Sí. Y tú, como su figura principal, en este caso puede ser su papá o su mamá, lo primero que le dices es, ¿cómo es posible que no te salió la canción? Bla, bla, bla. Le estás reforzando ese miedo. Con la voz, por eso te digo, es una relación. Tenemos una relación con nuestra voz. Primero hay que determinar cómo es esa relación. Pero sí es clave como entender que aunque están juntas, son como separadas, ¿no? Como para poder hacer conciencia de que tenemos que nutrir y cuidar esa relación. Sí. No pensar que somos el mismo con lo mismo. Claro, entiendo. Porque por eso yo muchas veces en los episodios pregunto, ¿cuál era tu conversación? Platicamos con nosotros. Claro. O sea, creo que todo el tiempo estamos diciéndonos cosas, platicando, aunque estemos callados por fuera, pero por dentro es un dialogadero, o sea, impresionante. Es lo importante. Yo siempre les digo, es importante también detectar los momentos de violencia con nosotros mismos. Exacto. Porque luego los queremos alejar. O sea, trátate bien. Idealmente sí. Yo quiero tratarme bien. La realidad es que no siempre me trato bien. Pero cuando me trato mal, o cuando soy agresivo conmigo mismo, o violento conmigo mismo, me enojo de que soy violento conmigo mismo, o no quiero ser violento conmigo mismo. Entonces no estoy aprendiendo nada del proceso. A ver, ¿de dónde viene eso? Estoy diciendo algo muy feo. ¿De dónde viene? ¿Quién es? O sea, si yo no le entro también a eso, no lo voy a conocer. Exacto. Y me va a sorprender cada vez que se dé la circunstancia para que me sorprenda. ¿Me explico? Claro. Es como que no sé nada de eso. Ay, pero del bonito sí. Del bueno sí. Yo siempre quiero tener un diálogo interno positivo. Sí, todos queremos tener un diálogo interno positivo. O sea, acá, pero lograrlo, no, o sea, como... Es que no se puede. Es que es la realidad, o sea, no se puede. Para mí es algo que ya dejé de pelearme con eso en el sentido de, yo no puedo ser positivo todo el tiempo. Ni lo quiero. Lo que quiero es, estoy siendo negativo. Como darte cuenta. Claro, se va a ir. Ah, Se va a ir esa negatividad. Oye, no se está yendo. Oye, no se está yendo. Soy consciente de que no se está yendo. ¿Qué hago? ¿Estoy yendo a terapia? No. Posiblemente, como no estoy yendo a terapia, como no estoy atendiendo la raíz de mi negatividad, está volviendo y recurrentemente. Claro. Pero si no me doy cuenta de ella y no, no es que esta negatividad, voy a hacer algo para distraer. No, voy a leer cosas positivas para que se vaya. No, pero es que lo que estás haciendo es disfrazar algo exacto. que está surgiendo. Entonces, en los grandes maestros de la filosofía oriental, algo que me ha gustado mucho de su perspectiva es no las escondas. Toda esa negatividad, ellos le llaman ingredientes mentales, negativos o displacenteros. No los escondas, porque si los escondes, eventualmente van a salir. Van a brotar porque no los has arreglado, te has enfrentado a ellos. Exacto. Simplemente, y es un tema que obviamente, idealmente, yo siempre en los talleres lo primero que pregunto es, ¿quién lleva un proceso psicoterapéutico? Claro. ¿Por qué? Indispensable. Sí. O sea, este taller o la labor de la voz en sí mismo solo no es terapia. Es un auxiliar maravilloso en los procesos de terapia. Sí. Pero hay que llevar un proceso de terapia para que todo esto vaya encontrando su raíz, su consecuencia, su atención. Y ahora sí, cuando he dado este taller a psicólogos o a psicólogas, lo primero que me comentan es, claro, es que si yo como psicóloga tampoco soy consciente de mi voz, ¿cómo voy a escuchar la voz de mis pacientes? Exacto. Entonces empieza a ver
lo que yo quiero es que cada quien en su rubro profesional, en su área de conocimiento, se den cuenta de la importancia que tiene la voz. Pero lo que sí, y volviendo de nuevo a tu pregunta, Sí. la voz interior hay que escucharla como es. Como es. Conocerla como es. Porque si no, es lo mismo. Pero en conciencia y Conciencia, claro. queriendo ver Verla, sí. su realidad. Oye, es que soy súper... No, es que me siento mal de hablarme tan mal. Claro que no nos gusta hablarnos mal. A ti no te gusta que te hablen mal, a mí no me gusta que me hablen mal. Sí, se siente feo que nos hablen mal. Sí. Pero si yo me estoy hablando mal, necesito saber. Es importante saber de dónde viene la causa por la que me hablo así. Sí, porque a lo mejor trae en su raíz un dolor intrínseco Claro. que no es solucionado y que no es sanado, lo que es como la piedra del zapato, ¿no? Exacto. Entonces, esa voz interna nos puede llevar, fíjate qué lindo, porque si nos hacemos conscientes, si nos ponemos a observarla y nos cuestionamos eso que tú estás diciendo, nos puede llevar a lo mejor a sanar un dolor muy profundo de Muy, infancia muy. o sea, es una voz, yo la veo como que nos lleva de la mano. Mira, aquí hay un dolor, aquí hay una herida. Es momento de sanar. Y habla muy, es así, la voz interior habla muy bajito. Habla un volumen muy bajito. O sea, como habla tan bajito, no la escuchamos. ¿Por qué? Porque Exacto. estamos completamente enfocados en el exterior. En el afuera. Todos estamos así. Sí. O sea, nada de que no, yo te vengo a decir, Sofía, que no. Yo estoy así. Todos estamos viendo continuamente en una sociedad como la occidental, como la capitalista, como lo más importante pasa afuera, ¿no? ¿Qué nos dicen los maestros orientales? Oye, de repente, no te caería mal echarte un clavadito a ver cómo andamos por dentro. Nada más para que te des cuenta de cosas que nunca ves o que nunca quieres ver. Exacto. Pues yo creo que la voz interior nos ayuda a eso, ver qué te dice. ¿Te hablas feo? Qué bueno que te das cuenta que te hables feo. Vamos trabajando. Vamos cambiando. O por qué me hablo feo. Exactamente. La raíz, vuelvo a lo mismo. Exactamente. Date cuenta de dónde viene esa causa y vas a encontrar muchas respuestas. Uh-huh. La voz interna está o se manifiesta, esta voz interior, a través de las emociones. Está correlacionada, la emoción es la que nos la hace que la escuchemos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Mira, la emoción surge a nivel biológico, químico. O sea, hay reacciones químicas en el cuerpo y se traducen en estas emociones. Uh-huh. El pensamiento o la voz del pensamiento viene muchísimas veces prácticamente relacionada con esa emoción. O sea, si yo estoy en un lugar donde siento calor y mi cuerpo está experimentando incomodidad por el calor, es muy probable que mi pensamiento sea, perdón, pero qué pinche calor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una correlación entre lo que estoy pensando. Sí. Eso puede pasar. Ahora, luego puede pasar que, bueno, pero igual iba a pasar el calor. No creo que se quede mucho tiempo. Esa es otra posibilidad que aparezca. Otra posibilidad que aparezca es, qué pinche calor. No, es que está horrible. Es que este calor está espantoso. Es que este calor me está haciendo sentir, ya estoy incómodo, ya me quiero ir. Y el calor desencadenó una serie de pensamientos que se están yendo hacia un lugar completamente pesimista, negativo, bla, bla, bla. Entonces, la emoción que estamos experimentando está dándole matiz y voz a esos pensamientos. Okay. No siempre, si no le ponemos atención, va a estar completamente al garete, como se dice en términos náuticos, va a estar completamente sin guía. O sea, yo no le estoy poniendo atención y por eso es como hablo. O sea, la voz interior, acuérdate que primero es pensamiento, pero luego se puede convertir en sonido si no la freno. ¿Me explico? Claro. O sea, yo puedo pensar, qué incómodo estoy aquí, pero si no lo digo... ¿Qué haces tu voz interna? Es algo que estás teniendo. ¿Cómo estoy aquí? Eso es una posibilidad. Sí. Pero si yo no me doy cuenta y no le presto atención a mi voz interior, esa voz interior en un momento, el momento menos esperado y el momento que no tienes idea en cuándo puede ser, va a decir, no, pues es que sí está un poco incómodo, ¿no? En ese momento ya se enteraron todos. Sí. Yo no le puse atención a mi voz interior. Uh-huh. Y ahí eso nos pasa muchas veces. Todos nos hemos arrepentido de decir cosas que no queríamos decir. Homero Simpson. Exactamente. Infiltrar, que sabe qué dicen. Y la verdad es que todos hacemos eso. Muchísimas veces. Una invitación a esto es ponerle atención a la voz interior. En el taller trabajamos técnicas para que podamos paulatinamente, de verdad, hacerle caso a lo que dice la voz interior. Escucharla. Te digo, sin filtro, sí, sin censura. Sí. Si yo no hago eso, entonces en el momento en el que menos lo espere,
se va a convertir en sonido. Y entonces va a ser así como de, Sí, man, ¿para qué abrir la boca? ¿No? Es vez de que, ay, no. porque sabemos que las emociones van a estar presentes siempre. Todo el día voy a estar sujeto a emociones. Todo el día. ¿Y qué crees? Ninguna de ellas me va a avisar. Esa es la parte más interesante. Yo siempre les digo a los talleres, a ver, ¿quién tiene mañana una junta importante? Pues yo. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Ok. ¿Cómo vas a estar emocionalmente mañana a las 4 de la tarde? No sé. No sé. Ajá. Y no nos ponemos a pensar en eso. O sea, lo único que sabemos es que va a haber una junta mañana a las 4 de la tarde. ¿Cuándo es el momento más cercano a las 4 de la tarde en el que puedo saber cómo estoy? Pues, 3:59. sí. A las 3:59 idealmente, si yo sé que tengo una junta importante, a las 3:59 yo tendría que estar por lo menos consciente de que estoy. Sí. No Porque pensamos nunca. porque a las 4 terminó mi junta anterior. Ah. Y a las 4:02 estoy entrando a la otra. Y más bien estás pensando en información, qué vas a hacer, qué vas a decir. ¿Sabes quién nos va a traicionar, entre comillas traicionar, o va a decir la verdad de cómo estamos? La voz. No, la voz, el sonido de la voz, ahí sí ya va a ser voz. La voz interior, claro que está atormentada. Pero como no le pongo atención, ya está hablando. El sonido, esta voz externa es la que... Exacto. Y entonces el de la junta va a decir, ay, Sofía, ¿no? Vienes muy enojada, pero Sofía ni en cuenta. Ah, ya. Y Que es lo que los otros perciben Exacto. en ti a la hora de Exactamente. escucharte Exactamente. en el sonido que estás Totalmente. haciendo. Tú eres súper consciente de que te bañas. Tú eres Sí. súper consciente de que te perfumas. Tú eres súper consciente de eso. Imagínate que no fueras consciente de eso y llegaras a un lugar público. No, quién sabe si me bañé o no. No sé, ¿me bañé? No sé. Y eso que se repitiera 4 días, No, 5 días. se me hace que no. Claro. ¿Quién crees que lo va a notar? No, pues no sé más, claro. Es Porque lo tú que ya vas te a estar- acostumbraste a ti. Exacto, Básicamente, ¿sabes? exacto. ¿Crees que esta voz es nuestra conciencia? Tú hablabas al principio del alma, ¿no? Ujú. ¿Crees que esta voz interna es nuestra conciencia hablándonos o es esta alma que nos habla también? ¿O es la mente solamente? Fíjate que ese es un tema muy... Se puede debatir. Ajá. Yo no sé si podría yo asegurar una u otra. Yo lo que sí creo es que hay una esencia de nosotros. Sí, definitivamente hay una esencia de nosotros que nos habla a través de estos pensamientos. Hay una intuición que nos lanza pistas, que nos lanza ahí como guiños. Yo sí lo creo. El problema es que viene mezclado con un montón de cosas que no son intuición y que no son guiños. Ujú. Y si no nos ponemos a detenernos, nos confundimos. ¿A qué me refiero? A ver. La conciencia tiene una carga moral. Generalmente, Sí. este famoso, el angelito y el diablito, Sí. ¿no? El Pepe Grillo que nos dice, desde ese momento ya le estamos poniendo una carga moral a la conciencia. Sí. Hay cosas buenas y malas. Yo no creo que sea así. Yo creo que, por eso te digo, a ti te surge un pensamiento de, a ver, vas manejando, se te mete uno. ¿Qué pensamiento crees que le va a lanzar la mente a la persona que se No, metió? no, pues hijo de tu, o sea, viejo menso. Casi, muérete. Sí. Ay, es que no soy un buen cristiano o no soy un buen ser humano porque le deseo el mal a alguien más. Es que es un pensamiento que surge en la mente. Sí. ¿Me explico? Por la emoción, Por la por el emoción del susto, momento, porque el nervio, ay, no sé. pensé que, ok, pero me hago consciente de eso. No me enorgullezco, no digo, ay, qué bonito pensamiento, No. pero surgió. Me hago responsable de que surgió y lo veo. Ahora, ese pensamiento, cada vez que pasa algo, es el que gana, es el primero que surge, y luego lo verbalizo, digo, Ahí es cuando hay que hacer hay que un alto, frenar. hay que hacer la conciencia. a eso me refiero. Exactamente. Entonces, la conciencia como tal, yo lo percibo como dentro de los guiños. O sea, si tú estás en silencio, que es lo que yo he venido aprendiendo, si tú estás en silencio, ahí es donde la voz interior te va a decir cosas. De cada 10 cosas que te diga, quizá una de ellas está relacionado con esta intuición. Wow. Está una, Sí. pero es como contemplar un estanque, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que verlo, tienes que estar ahí como, Como observando en este silencio, Claro. en esta paz, en este... y es lo único que nos cuesta hacer. Sí. Es difícil. Sí, No digo que sea fácil, pero ahí está el secreto para mí de decir, esto que escuché de mi voz interior, sí viene de un lugar, vamos a decirle real, o sano, o O más espiritual, interior, más profundo. Por supuesto que viene de ahí, pero la cosa es cachar. Ajá. La cosa es decir, eso es, pero ¿cómo lo podemos hacer si todo el tiempo estamos distraídos? Está. Y hablando, y en ruido, y con música, y con Netflix, y todos estamos así. Entonces la voz interior yo creo que es una gran aliada
para que si nos damos ese tiempo, incluso cuando estás hablando, por eso yo hablo mucho de la respiración, lo hablo en los talleres, la meditación al hablar es posible. Es decir, estoy conscientemente de lo que estoy haciendo aquí, hablando. Ya se acabó la O sea, frase. dices tú cómo llevar la atención a la respiración para apoyar ahí la voz, el sonido, y anclarte. Obviamente, técnicamente, lo revisamos también en el taller. Sí. ¿Por qué me ayuda la respiración? Entre otras cosas, me da aire para poder tener una voz de calidad. Pero además, me permite de verdad estar aquí. Si yo entiendo la respiración como un apoyo y como un vehículo para la voz, yo no me puedo ir 10 minutos allá de donde se va mi mente, porque No. yo estoy aquí, Claro. respirando, consciente. Claro. Si no respiro, no hablo. ¿Me explico? Es un tema que también es fascinante, cómo la respiración nos permite apoyar nuestra voz en el sonido y en la presencia. Y hasta la respiración, yo he visto por ahí, he escuchado que también hay talleres de respiración y todo. Claro. Que puede llevar a emociones No, también, o sea, unas cosas. Te puede alterar la conciencia y la respiración. O sea, te Exacto. puede llevar a uno Importantísimo. increíble. No sabemos respirar, es un hecho. Cada Es- vez respiramos cada vez somos más codos en la respiración, digo. Al cuerpo le damos lo mínimo indispensable. El cuerpo es tan amoroso que te dice, bueno, pues haz lo que me quieras dar. De verdad. Entonces, si el cuerpo fuera más exigente con nosotros mismos, nos diría, ¿qué? Con esa cantidad de oxígeno, No funcionó. No funcionó. Sí. O sea, el cuerpo, la misión de la vida es estar viva, valga la redundancia. O sea, desafortunadamente, con lo que le demos, la hace. O sea, que si hacemos conciencia de tener una mejor respiración, Imagínate el cambio. la potencialidad Imagínate. de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestros pensamientos. Totalmente. Aprovecho para recomendar un gran libro. El autor se llama James Nestor, A un ver. escritor norteamericano, se llama Respira. El libro se llama Respira. Wow. Es una joya y habla precisamente de esto. Cómo la respiración puede cambiar completamente la vida de una persona. Wow. Solo respirando. Solo respirando. No le metas ni Me- medicina ni cambios de alimentación. Ajá. Solamente respirando por la nariz. Wow. Ya ese hecho continuo te cambia la vida. Wow. Es un librazo. Ay, pues gracias por el tip, Buenísimo. está buenísimo. Ya para ir finalizando, ¿qué te ha regalado a ti, Marcelo, la voz? Hablando de esta relación de tener con la voz y demás, ¿qué me puedes decir así como una o dos cosas que tú digas, no, es que esto para mí fue, pero que te lo haya dado la voz? Bueno, primero, desde que me hice consciente que todos vivimos de nuestra voz. Yo creía que yo vivía, yo cuando le decía a la gente que yo vivo de mi voz, yo creía que era de los pocos que vivíamos de la voz. Pues era locutor, grababa comerciales o cantaba, entonces digo, yo vivo de mi voz. Claro. Pero un contador no vive de su voz, él vive de que sabe de contabilidad, ¿no? Él también vive de su voz, porque si no comunica lo que sabe, ¿cómo lo va a cobrar? Sí. ¿Cómo le van a creer? ¿Cómo ¿Cómo llega? va a confiar la Tiene gente? que llegar. Exactamente. Entonces, lo que a mí me ha dado la voz es darme cuenta que vivimos de ella, que nuestro punto más importante en la relación con los demás es la voz, que de hecho el factor número 1 de estrés en el ser humano, el número 1, son las relaciones no sanas. O sea, si las relaciones de mi entorno no sanas, es el factor número 1 de estrés en el ser humano. Wow. Y el factor número 1 para aliviar el estrés en el ser humano son las relaciones sanas. Ok. ¿Y por medio de qué nos relacionamos? De los. Si yo no atiendo mi voz, no voy a tener relaciones sanas. Porque la voz me dice primero cómo estoy y luego me dice qué le voy a dar a los demás. Entonces, los demás van a recibir de mí algo que se llama sonido, Sí. que si yo no estoy consciente que les estoy dando, voy a vivir peleado con el mundo. Claro. Es que me trató, es que me dijo, es que no sé qué. Sí, pero es que no eres consciente de qué le estás dando. Y como somos 99% animales, en términos genéticos, Sí. reaccionamos emocionalmente, vamos a estar peleados todo el tiempo. Es que no es lo que me dijo, es cómo me lo dijo. Claro, claro, eso es la verdad, el 98% de la comunicación, cómo me lo dijo, Ujú. pero no somos conscientes. Entonces a mí me ha dado la voz la posibilidad de conocerme en eso, darme cuenta que no soy ni cercano a la perfección, ni, este Marcelo tiene 20 años. Sí, pero el camino de la voz no termina nunca. Nunca, hasta el último aliento, nos tenemos que hacer cargo de la voz. Y yo tengo que seguir, quiero seguir conociendo mi voz. Y esa es la invitación a la que yo hago a la gente. Háganse cargo de su voz. Claro. Nadie más lo va a hacer. Claro. Tú no decides cómo sonar, el mundo te va a hacer sonar, ¿es cierto? Ah, es cierto. Entonces, Esto es colección, ¿no? Debe de ser colección. Exactamente. Eso es lo que yo te podría decir. La voz es un regalo. Yo invitaré a la gente a que trabaje en aceptarla y que
sepa que es un milagro, ¿eh? Hablar es un milagro. Hablar Es un milagro maravilloso. Y creo que es un regalo divino, increíble, que quizá porque lo damos por sentado, no nos detenemos a pensar en lo que implica, pero créeme que es un milagro y un regalo impresionante. Así es. ¿De quién admiras su voz? O sea, dime 3 personas que tú digas, no, que esta persona o este personaje, yo podría estarlo escuchando 7 horas seguidas hablar, o sea, se me hace una voz que me llega, o sea, dime 3 personas que Ok. admires tu voz. Precisamente la semana pasada hice un video para TikTok, Sí. también si quieren conocer un poco más de mis redes, Claro. como Marcelo Salazar en Instagram y en TikTok. Y precisamente hablé de las personas que a las que yo escucho. Hay un locutor, comunicador, periodista, escritor también, en paz descanse, de aquí de Guadalajara, Ajá. que se llama Don Álvaro González de Mendoza. Ok. Él solía tener un programa en Radio Universidad y de verdad, si no lo han escuchado, Escuchen. Don Álvaro González de Mendoza es una delicia en la manera en la que usa su voz y cómo habla, el lenguaje increíble. Wow. Don Álvaro González de Mendoza, en paz descanse. Me encanta Diana Uribe, colombiana. Escucha su podcast, a ti que te gusta viajar. Ok. Diana Uribe es impresionante. Una Ok. señora genial. Cómo habla, cómo usa su voz, cómo se expresa, cómo te lleva con la voz, porque es audio solamente. Ay, wow. Es maravillosa. Yo te diría que ellos dos son fundamentales. Y un tercero, que es el que uso más en mis talleres, es un astrofísico norteamericano que se llama Neil deGrasse Tyson, Sí. que vive. No, se habla Me increíble. encanta, me encanta. Y Increíble. creo que tienen eso los 3 en común. Son apasionados de su tema, son apasionados de su vida, y simple y sencillamente su voz lo transmite. O sea, no te hablo ni siquiera de portentos de voz, que no sé Que qué. tú digas. Hablan muy bien, tienen una voz, pero tienen una voz conectada con quién. Que para mí esa es la clave. Que es lo que te iba a decir, es como lo importante, ¿no? Esa Lo importante, conexión. Más allá ¿Qué de es lo que estética, transmites, no? no hay voces bonitas ni voces feas, hay voces conectadas. Hay voces que están ahí, conectadas con una persona. Y a partir de ahí, la voz entonces cobra relevancia, porque conecta a través de quién eres realmente, no de una parte simulada. Claro. Oye, ¿la voz conquista? ¿Puedes conquistar a través de la voz? ¿O son las palabras las que conquistan? Mira, la palabra conquista quizá puede ser, la voz yo creo que puede llegar a seducir, a convencer, y en todos los contextos, no nada más en el romántico, seduces a un cliente. O sea, seducir hablo de, a través de tu voz, a ver, por eso obviamente ha habido tantos, o sea, yo de niño me acuerdo que me gustaba mucho ver, por ejemplo, a los vendedores de... Sí, ¿no? son súper hábiles. Y la verdad es que tú dices, ¿qué están vendiendo? Pues a lo mejor el producto ni lo necesito, pero yo ya siento que lo necesito, Sí, ¿no? O sea, sí. deme ese sartén que no se peguen los huevos, ¿no? Ya Sí, tengo claro. 4 en mi casa, pero quiero eso. Claro, claro. La voz puede ser eso. Yo siempre invito que, obviamente, por supuesto que una persona que maneja bien su voz puede basarse en la charlatanería, claro, pero eso no se trata de... en algún punto se dan cuenta. Sí. O sea, lo que digo es, hay que saber que es un vehículo, como te digo, musical, que conecta emociones. De lo que se trata es, ¿quieres convencer? Primero. ¿Quieres seducir? Sé capaz de seducirte a ti mismo. O sea, ¿tú crees que eres una persona de verdad interesante? Yo digo que todos somos interesantes. Todos absolutamente tenemos unas vidas sumamente interesantes. Eso lo puedo asegurar. Sí. Mía no. ¿Por qué no? ¿Te fijas quién es la primera persona que juzga? La persona que vive esa vida. Está. No, la mía no. ¿Por qué no? Ajá. No, pues porque yo nada más trabajo en un invernadero de cactus. Pues eso está increíble. Sí. O sea, tú lo ves todos los días, Sí. para ti es aburrido, pero si tú te pones a escribir sobre tu vida en un invernadero de cactus, yo te aseguro que saldrían historias fantásticas. Está. Es un ejemplo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos tenemos historias fantásticas. Entonces, si yo no sé autoseducirme en el sentido de mi vida, mi experiencia, darle el valor que tiene, sentirme aceptando lo que he vivido y quién he sido y quién soy, Claro. ¿cómo voy a usar mi voz para seducir a alguien más? La palabra seducir yo creo que puede tener una carga de ¿Cómo? daño, pero no. Para mí seducir puede ser, estoy usando algo que es real para que tú, como persona consciente, puedas también conectar con ello. ¿no? O sea, es un convencimiento que obviamente tiene que venir basado en la realidad, en algo tangible. Claro. Si no, va a durar un poquito y luego se va a caer. Pero si viene, pregunta Martin Luther King, habla un discurso en una causa real, una causa completa, y bueno, el tiempo lo deja donde está, en un nivel de credibilidad top, porque lo que dijo era cierto. Si alguien que dice algo no es cierto o está endeblemente edificado,
pues ¿qué va a pasar? Pues en cualquier momento se va a caer y la historia se va a encargar de eso. Que la voz venga conectada a la verdad, a la realidad, a quién eres. O sea, el ser auténtico está relacionado con el poder y la potencia Claro, de lo que diga tu voz claro, para que los demás, para convencer o para ser un gran líder. claro, para que eso se mantenga al paso del tiempo. O sea, tiene que haber autenticidad Claro, también. autenticidad. La voz tiene que ser siempre. auténtica. Y ese es el proceso. ¿Cómo le hago para que mi voz sea auténtica? Tengo que hacer las paces con ella. Porque si no, mi voz está por acá y yo estoy por acá. Sí, y conocerla y Hacerla. relacionarla. Ahí es donde empieza todo. Y entonces ya la voz va a decir, perfecto, estamos juntos, vámonos. Y ahí yo veo y escucho a una persona y le voy a creer porque su voz y ella o él están completamente en el mismo sitio. ¿Sabes? Exacto. No hay una discrepancia evidente, una disonancia. Hay algo que es completamente real, lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando. No son compatibles. Ok. Bueno, Marcelo, de verdad es un placer hablar contigo. Gracias, igualmente. Uno, por el sonido de tu voz, por lo que expresas y todo, que bueno, es una Gracias. maravilla. Y dos, porque bueno, hemos hablado de un tema verdaderamente que yo amo. Cuando tomé el taller me enamoré y puse más atención a este tema y se me hace que es súper importante por todo lo que ya acabamos de decir. Entonces, gracias por haber aceptado la invitación y mostrarnos que podemos tener una relación amorosa con nuestra voz, que el sonido de la misma es la que nos ayuda a expresar eso que dentro de nosotros nos habla, que escuchar hacia adentro nos permite oír a ese que nos habla desde lo más íntimo, con la brutal honestidad de mostrarnos quiénes somos, que la voz puede ser música, emoción, ese sonido que conforta, acompaña, enamora. Eso que nos conecta y acerca con los otros. Gracias, Marcelo, por mostrarnos que el sonido de nuestra voz refleja nuestras emociones, quiénes somos, qué sentimos, lo que pensamos, que en este bellísimo instrumento existe la capacidad de abrazar al otro en la sonoridad del afecto y la empatía, y que un murmullo puede ser tan poderoso como un grito, y que la resonancia de nuestra alma se refleja en esta voz que desde dentro nos hace ver nuestros más sinceros anhelos. Gracias, Marcelo, porque ahora podemos dar el justo valor al sonido de nuestra voz. Podremos mirarla y hacerla nuestra, reconociéndonos en ella como uno solo, permitiendo expresar nuestro yo auténtico para poder ir construyendo relaciones extraordinarias. Qué belleza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. De verdad, De un verdad. placer. Me da muchísimo gusto estar aquí y escuchar eso increíble. Gracias, Sofía. Y escuchen el episodio, no olviden, gracias por escuchar el episodio y por verlo, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo si les gustó. Vamos a compartir las redes sociales de Marcelo para que pregunten de los talleres, toda la información abajo de la narrativa de YouTube y de Spotify, y ahí lo van a poder encontrar y contactar. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, Sofía. Encantado de estar aquí.